Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder. Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar. Atreverse a saltar a pesar de... Con las buenas noches le doy la bienvenida a otro encuentro más, conociendo historias del mundo. Y hoy precisamente estaremos viajando. Como siempre, me gusta salirnos del territorio y esta vez lo vamos a hacer de otra manera, con el pensamiento igual, pero a través de la cámara. Estaremos viajando hacia los Estados Unidos, precisamente en Miami, con una persona que admiro muchísimo y que quiero que ustedes conozcan. Ya hemos tenido la suerte de tenerlo acá en el programa una vez, pero ahora hay nuevos proyectos y cosas que contar. Estoy hablando de Lilo Vilaplana, un director, escritor, guionista cubano. Aparte de cubano, pues colombiano, y si me pongo a decir, pudiera mencionar muchísimos países donde su obra ha llegado y en cada uno de ellos ha dejado parte de sí. Así que muchísimas gracias, Lilo, por estar presente. La bienvenida acá a nuestro programa. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos. Oye, un placer tenerte. Bueno, antes que nada, ¿cómo te sientes, Lilo? ¿Cómo estás? Bien, feliz, muy contento con los resultados de esta más reciente obra, Plantadas. Acabo de recibir la noticia antes de empezar contigo que empezamos el 8 de junio en Puerto Rico y aquí en Miami llevamos 9 semanas en sala de cine, todo un récord para una película independiente. Incluso las grandes películas a veces duran 2 meses en cine y ya nosotros pasamos los 2 meses en cines. Oye, pero con qué buena noticia estamos empezando entonces. Sí. Qué feliz. Lilo, vamos a los inicios para estas personas que no te conocen. Como si estuviéramos hablando en casa. Nosotros dijéramos en Cuba guajiros, de pura cepa, de los Yo soy buenos. guajiro, Lo somos. Nuevitas, ¿no? Camagüey. Nuevitas, Camagüey, Cuba, sí. ¿Qué significa para ti Nuevitas? Uno ahorita, ahorita la llevo en el alma. Ahí nací, ahí tuve una infancia muy feliz. Eh, Vengo de una familia muy humilde. Mi padre primero hacía carbón, luego tenía caballos, tenía unas vacas que después le quitó la dictadura. Trabajaba en un almacén de víveres y conocí lo que era la palabra, lo que era estar con hombres que te daban la mano y tú sabías que ahí estaba el mejor de los contratos, en que tu palabra no caía al piso y que los valores que uno debe tener como hombre en la vida. Y creo que eso fue esa primera educación. Vengo de un hogar con un abuelo que me sentaba y conversaba mucho con él, con una madre que es ama de casa, aún vive, igual que mi padre, gracias a Dios. Gracias a Dios. Madre adorada, madre que todo el mundo quiere y siempre está riendo, nunca tiene un problema. O sea, vengo de una familia muy bonita, con 2 hermanos que quiero mucho. Uno vive en Chile, mi hermano y Carlos, y mi hermana vive en Cuba todavía, en Camagüey. Por eso yo siempre digo, mi madre está en Cuba, mi padre es Nuevita, y yo siempre digo que cuando las personas están fuera y dicen, tengo mi familia en Cuba y por eso no voy a hablar contra la dictadura, son unos cobardes, Claro. porque yo llevo 26 años fuera papá, 27 años fuera del país. He dicho siempre lo que he pensado, también lo dije dentro de Cuba, decía lo que pensaba. Eh, ya desde fuera lo digo con la convicción que quien quiera detenerme, quien quiera decirme algo, quien quiera ripostarme, tengo los argumentos y la libertad para defenderme. No tengo la bota en el cuello que me va a oprimir o van a abusar o van a ¿cómo te van a torturar Claro. para que digan lo que ellos quieren? Porque lo han hecho, han golpeado, han torturado, hacen de todo para que las personas se retracten. Hay muchos valientes que siguen la lucha como José Daniel Ferrer, como Alcántara o Michael Osobo o estas, la Góngora, estas muchachas, todas las presas políticas cubanas que hay ahí, más de 1000 en Cuba. Entonces, hay personas que tienen la dignidad como Payá, que tuvieron que matarlo para silenciarlo. Entonces, siempre hay hombres y mujeres valientes en un país donde hay tantos chivatos y tantos cobardes. Sí, se puede decir
que gracias a todo, a tus conceptos, convicciones, a tu manera de enfrentar esta situación, siempre has sido de la parte de los valientes. Y sobre todo en tus trabajos se nota que se mantiene esta manera de conservar la memoria histórica de Cuba. ¿Cómo nace en Lilo este sentimiento por la creación en el arte? ¿Nace en Nuevita? ¿Nace cuando te vas de ahí? ¿Cómo te enfrentas a eso? Bueno, cuando yo estaba en Nuevita, yo leía, en mi casa había muchos libros, mi abuelo leía y demás, y yo siempre me interesaba. Veía las aventuras, los programas de televisión y demás, y yo iba a buscar el libro, porque en Cuba casi siempre están inspiradas en Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y demás, pues, Enrique Lagardère. Yo iba a buscar y leía a ver, para adelantarme en qué terminaba todo aquello. En mi casa dejó una gran biblioteca. Mi papá nos daba un peso a cada uno para la merienda, y yo cogía el peso para comprar libros, no merendaba y compraba un libro, iba a la biblioteca, 60 centavos, 40 kilos, valían los libros de la librería en esa época, o me la pasaba en la biblioteca del pueblo leyendo y leyendo. Y un buen día escribí, este cuento lo he hecho varias veces porque escribí una historia, y le escribí con el nombre y lo que decía el personaje, como un guión. Y cuando fui a buscar un día el libro, a ver en qué terminaba Guillermo Tell, cuando lo busco, digo, mira, de Federico Schiller, digo, este hombre escribe como yo. Y empecé a buscar personas que escribieran como yo. Y encontré a Lope de Vega, empecé a encontrarme con Shakespeare, con Eugenio Nil, Arthur Miller, Molière. Entonces, encontré lo que era el teatro, la literatura teatral. Y luego un instructor de teatro, Cecilio Montejo, llegó a la escuela, hizo una captación para una obra de teatro, y yo quedé ahí, empecé a hacer teatro. Luego seguí haciendo teatro en el preuniversitario. Cuando terminé el pre, quise seguir haciendo dramaturgia o dirección teatral, y fui al ISA, lo presenté lo que había escrito, algunos premios y cosas que tenía a nivel provincial, nacional, aficionado, y me dijeron que no había beca para nuevitas. Si no había beca para nuevitas, no podía estudiar eso, que estudiar medicina, otra cosa. Y le Claro. dije, no voy a estudiar nada más. Y fui por una fábrica de fertilizantes, que había un grupo aficionado, y empecé a prepararme en electricidad para por la noche estar con ese grupo de aficionados. Y terminé dirigiendo el grupo, ganando premios a nivel nacional y demás. Y un buen día me llaman de la Casa de la Cultura, que si había un curso de instructores de teatro, que si quería pasarlo, y salí de la fábrica y empecé como instructor de teatro en la Casa de Cultura de Novita. Lo que quiere decir que estás frente a un instructor de teatro que ha trabajado mucho para lograr su sueño. Y pero mucha honra estar frente a usted y que primero que nada que haya decidido realmente seguir su carrera por lo que sentía, ¿sabes? Formar esa carrera desde el sentimiento de artista que siempre lo ha movido. Lilo, ¿cuándo es por primera vez que sientes que estás comenzando a despuntar ya en esto que tanto te atrapa con el hecho de la dirección, de llevar tus guiones, tus Es, escritos? no sé cuándo fue, puedo darte puntos de giro en mi carrera. Yo fui para La Habana y viví como 2 meses en la calle, porque y pagaba de casa en casa, luego en la calle, luego en casa de un gran amigo, Raúl Guerra. Luego, como ayudó mi padre, adquirí un apartamento al lado de la Catedral de La Habana. Ahí viví un tiempo, luego también salí de ahí, viví luego con mi actual esposa, rentado en casa de Agustín Benítez, detrás de Mazón y San Miguel, el actor que falleció en Perú, gran amigo. De ahí ya salí para Colombia. En Colombia igual empecé mi vida allá. Y creo que un gran punto de giro en mi carrera fue hacer la serie El Capo. La serie El Capo me cambió a mí. La primera temporada me cambió, me puso en el universo de los directores más importantes que había en Colombia en ese momento y en América Latina. La muerte del gato es un cortometraje que siento que me cambió mucho la vida. El docudrama Arrepentido, con que me gané el Emmy, me dio otro empujón en la vida. Y luego con Leyendas del Exilio, que hice aquí en Estados Unidos con Marcel Felipe y con Carlos Vasallo,
con eso creo que ya he encontrado el rumbo de cosas que quería hacer por Cuba. Y luego la película Plantados. La película Plantados marca el primer largometraje de mi vida y me marca como persona porque lo que se cuenta en esa película, que parece exagerado, se queda por debajo de todas las historias que conocí del horror del castrismo en Cuba. O sea, son diferentes momentos, diferentes puntos. He tenido una vida en eso. Leyenda del Exilio fue la oportunidad de entrevistar a gente grande de Cuba, como Claro. aparte de los grandes luchadores, a grandes artistas, Willy Chirino, Paquito de Rivera, Arturo Sandoval, o sea, Carlos Oliva, grandes artistas cubanos, pero también grandes patriotas cubanos que yo no conocía, como Agapito el Guapo Rivera, Félix Ismael Rodríguez, Ángel de Fana, Ernesto Díaz Rodríguez, Reynor Rodríguez, que es el señor que es uno de los patriotas que tiene 83 años y él fue el que inició el proyecto de Plantadas, reuniendo dinero en el exilio, con empresarios, con políticos, con personas del común, conseguir el dinero mínimo que hacía falta para hacer esta película. Entonces conocí grandes hombres y grandes mujeres, como Cari Roca, una presa política a la cual hicimos un programa encantador, entrañable en Leyenda del Exilio. Pero sí, hay momentos que te cambian la vida. Publicar mi primer libro de cuentos, salir de Cuba, eh, pero vivir en Cuba, porque uno sale de la Sale en isla, cuerpo, pero en pero alma, hay algo que queda ahí. Cuando mi esposa iba con mi hijo a Cuba, a que quería a enseñarle Cuba, donde su padre había nacido y ella también, a conocer, porque mi hijo nació en Colombia, es colombiano. Yo le decía, dobla por tal lugar, aquí te vas a encontrar tal cosa. Al final del Prado está el monumento a Juan Clemente claro. Cenea. Porque yo tenía Cuba, yo a veces camino por La Habana, en la memoria. Haces muy bien, Lilo. Yo tengo muchísimas cosas acá porque tenemos tanto que conversar. Dale, dale. Y yo específicamente, hay algo que me une a ustedes de esta manera tan fuerte, porque en mi niñez recuerdo hacer memoria y pareciera ayer estar sentado frente a un Krim 218. El Krim 218, para los que no conocen, es un televisor muy antiguo, ruso, en blanco y negro, y estar viendo dando vueltas. Ahora mismo no me creo estar sentado pues casi frente a una persona que llenó mi infancia con ese programa. ¿Qué significa para ti ahora mismo recordar y viajar como estás haciendo siempre a ese viaje a Cuba, dando vueltas a este programa que a tantas personas te agradecemos y guardamos en la memoria? Mira, Andreando Vuelta, yo fui director asistente de los Papaloteros y Eduardo Macías, También. a quien recuerdo, él iba a hacer Pasión y Prejuicio. Y yo le dije, bueno, voy a dirigir contigo eso. Y me dijo, no, quieren que te vayas a dirigir en vivo en la televisión y eso va a ser mejor escuela para ti. Tú tienes alas para volar solo. Y si no, vas a estar siempre a la sombra de Macías. Los que trabajan conmigo, yo quiero que crezcan y tú tienes toda la fuerza para eso. Vete a hacer el programa en vivo solo. Yo quedé aquí, iba a ser tu asesor. Él había cuadrado todo por detrás de mi casa. Fui allá a hacer el primer programa en vivo. Imagínate, estudio 12 y arranco con el programa y cuando miro no veo a Macías y digo, es como dejarte en un avión volar solo. Imagínate tú, si termino el programa y cuando termino salgo para casa de Macías corriendo y le digo, Macías, dice, cuando vi que habían 15 minutos lo hacías mejor que yo, me dijo así para entusiasmarme, yo sé que no, Macías era un maestro, no tenía nada que hacer ahí. Y él nunca más fue a verlo. Entonces, y dando vuelta, para mí es lindo porque tengo muchas anécdotas que no he contado dando vuelta. Bueno, en dando vuelta conocí a mi actual esposa, con la cual llevo 27 años. Y tenemos un hijo maravilloso, Camilo, que ahora codirigió conmigo Plantada. Imagínate ya eso, ya por eso valió la pena. Con dando vuelta pude estudiar la manipulación de muñecos que se hacía con Jim Henson o Brasov. O sea, conocer todo esto para hacer un tipo de muñeco distinto en la televisión cubana. Y creo que Willy Pili, todos estos muñecos que aparecieron, los personajes como Mateo, Caín Caí, el príncipe de la bulla y demás,
Hay una anécdota que llevamos esta obra al teatro y ese día el actor que interpretaba Caín Caín no llegó y yo había escrito y dirigido aquello y dije, yo lo hago. Estaba el Teatro Mella lleno de niños y yo no podía faltarle a esos muchachos. Me vestí del personaje y hice la función sin la peluca porque tiene pelo largo el personaje. Pero dando vuelta para mí es, yo era muy joven, estaba en 20 y pico de años, pero creo que marcó a muchos niños, entre ellos tú, y fue muy lindo hacerlo, fue una gran experiencia. Y sin duda se agradece mucho, 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 mucho. Lilo, ahora mismo, después de Cuba, que llegas a Colombia, ¿cómo, cómo es trabajar con Marlon Moreno, Catherine Vélez, Elkin Díaz, María Adelaida Puerta? ¿Cómo te fue ese encuentro ahí con estos actores, a diferencia de los actores cubanos? ¿Y cómo es que nace esta serie tan especial y tan conocida a nivel internacional que es El Capo? Mira, con esos actores me une, aparte, o sea, los conocí trabajando con ellos, pero me une una amistad, un respeto por parte y parte. El trabajo es como trabajo con cualquier actor del mundo. A veces hay directores que se impresionan con los actores y yo no. Yo los actores los respeto, me gusta que creen, creo en ellos, como ellos, los que trabajan conmigo, pues seguramente creen en mí, si no, no trabajara con directores en el Claro. que no creen. Yo los dejo crear, los dejo trabajar, les voy marcando las pautas, les digo lo que quiero, los escucho, pero sobre todo creo que el trabajo, el resultado está en el respeto del director al actor y del actor al director, Así mismo es. sin imposiciones, conversando y teniendo claro el superobjetivo. Si un director llega con mucha claridad en el superobjetivo, en lo que quiere contar o cómo quiere contarlo, se gana el respeto de todos, de los actores y del equipo técnico. No hay nada más que desanime más a un actor que llegar a un set y que hay un director que no sepa lo que está haciendo y también sucede. O llegar un director a un set y encontrarte con un actor que no ha estudiado la letra o que no esté en condiciones para hacer su personaje. Eso también desanima mucho y puede y molesta. Creo que esto es como es una relación que tiene que ser eh, el otro día hablando con Juliette Cruz, la importante actriz cubana, que hablamos por teléfono, y ella me decía, haciendo plantadas había magia creativa, y eso se nota en pantalla. Y eso los actores sienten cuando hay esa magia. A mí más, me gusta de dirigir, me gusta crear atmósfera creativa y una atmósfera que el actor se sienta atrapado por la historia, por el entorno, y que eso es importante. Siempre. Y qué bueno que usted sea de esos directores que establece diálogo con los actores y sobre todo, yo siempre recuerdo de unas conversaciones de las que he tenido con actores cubanos y siempre llegamos a un consenso de que tanto el director como el actor son la representación de un médico haciendo una cirugía. Es lo que más tengo en mi cabeza. Y como tal, entre los dos es el trabajo, o sea, el resultado final es el que tiene que quedar bien y para que quede bien, pues entonces es con ese cuidado de que el actor y el director estén en conjunto en esa cirugía del personaje. Por lo menos como actor, pues lo pienso así y muy grato saber que usted es de esos. ¿No? Y no hay nada peor, a ningún médico se le ocurre decirle, dame acá que voy a operar yo. No, pero todo el mundo dice, yo quiero actuar. No, espérate, esto ni se estudia, hay que prepararse para actuar. Un actor tiene que tener herramientas para enfrentar un personaje. Muchas veces tú le dices a un actor, ¿para quién actúas? Y te dice, para el público. Y yo le digo, no, el actor trabaja para el que tiene enfrente, para el otro actor. El resultado es lo que llega al público. El actor que trabaja para el público, pues entonces se está vendiendo, prostituyendo. El actor debe trabajar para el actor que tiene enfrente, para contar una buena historia, que es lo que llega al público. Así mismo es, Lilo. Y ahora mismo, por ejemplo, eh, esta idea de hacer, por ejemplo, Plantados,
o sea, la más reciente es Plantadas, para las personas que no conocen y quizás busquen en internet, no se equivoquen y digan, ay, me equivoqué de película. No, es que son dos. Está Plantados y Plantadas. ¿Cómo surge, obvio, trayendo todo este material vivido de Cuba, de todas las cosas que estaban pasando, cómo surge esta idea de Plantados? Plantado surge a partir de Leyendas del Exilio. Se me acerca Ángel de Fana, un expreso político por 20 años en Cuba, y Ernesto Díaz Rodríguez, que estuvo preso 22 años en Cuba. Estos presos políticos llevaban tiempo queriendo hacer la película Plantados con el señor Leopoldo Fernández Pujal. Leopoldo es un empresario conocido en España. Él fue el creador de Telepisa y un muy exitoso empresario cubano-español. Y ellos iban como 24 años, querían ser plantados la película porque él era sobrino de un expreso político, José Pujal Medero, que ya falleció. Y fueron a ver a cubanos en Hollywood, un escritor francés, para hacer la película Los Plantados, y con estas personas nunca llegaron a un acuerdo. Gastó dinero en guiones, gastó dinero y no lo logró. Y entonces Ernesto Díaz Rodríguez, Ángel de Fana y Roberto Perdomo, tres expresos, me llevan donde Leopoldo, al yate de él, a hablar con él, y a lo que hablamos a la usanza de mi abuelo, nos dimos la mano y ahí cerramos el contrato para ser Plantados. De ahí escribimos el guión con Ángel Santiesteban y Juan Manuel Cao, y empezamos el proceso para hacer la película. Y así surgió Plantados, y se contó la historia de los presos políticos. Recuerdo el estreno, cuando yo iba rumbo al Festival de Cine que se iba a estrenar, me llamó Ángel de Fan, me dijo, Lilo, la película puede entrar a Cuba. Le dije, yo la tengo en casi toda Cuba, solamente están esperando mi orden para sacarla. Y me dijo, dice Leopoldo que la libere. Liberamos la película, toda Cuba la vio, se subió a internet y demás. Incluso dijeron allá que no protegíamos las cosas, empezaron a atacarnos por ahí, pero por ejemplo con Plantadas no han podido subirla a YouTube. Quiere decir que la película va a estar cuando nosotros queramos, no cuando la dictadura quiera. Ese es otro reto que le hago a los comunistas de Cuba, que ellos también son muy vulnerables. Plantados, para las personas que nos están viendo, tiene un premio ya. Y esta obra tiene la potencia de los actores, por ejemplo, como Gilberto Reyes, como Roberto Escobar, Alberto Puyol, de nuestros actores más veteranos, pero también tiene Carlos Cruz, Carlos Cruz. Urquiza, Ricardo Becerra, que estuvo tiempo en España, sí, muy buenos actores, Héctor Medina. La película Plantados son muy buenos actores cubanos, y la pueden ver en Amazon Prime. Este Amazon Prime ganó el premio del público en el Festival de Cine de Miami, se vio en Dominicana, en España, en el Cine Yelmo en España estuvo un buen tiempo en España, estuvo también en Puerto Rico, República Dominicana, y aquí en Estados Unidos. Y sobre todo también esa presencia de los jóvenes actores cubanos que recién están llegando a los Estados Unidos. ¿Cómo te manejas eso con los actores cubanos? ¿Cómo es el proceso de casting? Y agradecerte desde acá ese apoyo y esa manera de recibir a estos cubanos que llegan allá con ganas de hacer y sabiendo que llegar a Miami significa, pues, de cierta manera abandonar pues parte de la carrera, porque poco realmente en los medios se hace. ¿Cómo haces para los castings? ¿Cómo llamas a estos actores? ¿Cómo los ves? Bueno, el casting casi siempre lo prepara mi esposa Iracema Montero, que es productora ejecutiva y la jefa de casting de nuestra compañía, Villaplana Film. Y acá le hemos dado mucha oportunidad a los artistas. Hicimos 38 capítulos del docudrama Leyendas del Exilio. Se han hecho 3 películas, El Caballo, Plantados y Plantadas. Se han hecho unos 6 cortometrajes, obras de teatro. Pero Miami ha cambiado mucho. Los canales grandes como Telemundo y Univisión, hay poca presencia de talento cubano, y los canales locales no hacen casi dramatizado, solamente esto que hemos hecho nosotros.
Y siempre se llama a todos los actores. Todo el que está en un casting puede estar, defender el personaje. Y quien queda, pues queda en el papel. En el caso, ahora llegaron dos actores de Cuba recién llegados, como es el caso de Luis Manuel Álvarez Bangán, el caso de Daniel Romero, Juliet Cruz, Claudia Thomas. Muchos jóvenes que han llegado han tenido su oportunidad y han trabajado con nosotros. Y anteriormente Gerandi Bazar, Héctor Medina, Fabián Brando, Alejandro Gil, y personas que llevan tiempo acá como Rachel Bayorio o Alina Robert han tenido la oportunidad de las películas, o personas más conocidas en Cuba como Lili Rentería, Larisa Vega. Siempre mezclamos actores de trayectoria en el exilio como Vivian Ruiz con actores jóvenes que llevan tiempo en Estados Unidos o recién llegados de la isla. En eso no discriminamos. Todo el que quiera hacer casting, hace casting, y hemos ayudado a muchos actores a actuar en televisión, o ellos han ayudado con su casting, le hemos dado la oportunidad, como también en Colombia, le dimos posibilidad a muchos actores cubanos de estar en la televisión colombiana. Una vez que estamos dirigiendo ahí, pues a todo el que pasó por ahí se hizo casting, y si hizo buen casting, pues lo defendimos para que quedara en el personaje. Y de esos hay sobrados ejemplos. Qué bien. A su juicio, ¿qué diferencia pudiera existir entre la cinematografía europea y latinoamericana con respecto a los Estados Unidos? Bueno, la cinematografía europea es, yo creo que cada una tiene su esencia, su esencia, sus maestros, su escuela. Hay quien prefiere la manera de hacer la película Estados Unidos o la manera de hacerlo los europeos, que eso ya queda al concepto de cada cual, pero esencialmente son distintas. El cuento casi siempre se cuenta de manera distinta, pero en todas partes de todo. Y eso es lo interesante del arte, que cada cual puede elegir lo que le guste o cada cual puede tener la estética que prefiera. Y Lilo, ¿cómo logran materializar estas producciones desde el punto de vista económico? O sea, porque me imagino que debe ser difícil pues, obtener el financiamiento para las producciones. Es muy difícil, es lo más difícil. Ya una vez que estén los recursos, ya lo demás es más fácil. Eh, no dejar de trabajar, buscar, tocar puertas. A veces uno logra un contrato con un empresario como el Carlos Basay, un importante empresario español, y se hacen los docudramas, o sencillamente consigues un mecenas, un amigo de los artistas, como es Miguel Grillo Morales, un empresario cubano, y te dice, ven y te voy a financiar un cortometraje. O en este caso, encuentras un gran empresario como Leopoldo Fernández Pujal que hace una película y te dice, tienes este presupuesto. O sencillamente empiezas a tocar puertas y pedir patrocinio, como hicimos con El Caballo. O en el caso de Plantadas, te topas con un gigante, un hombre altruista como es Reynold Rodríguez, un patriota incansable anticomunista, un luchador, un guerrero, y dijo, este va a ser con 83 años, empieza a hacer eventos y a tocar puertas y a pedir, y logras conseguir lo mínimo para hacer una película. Yo lo mínimo para pagar crew, equipos y demás. Porque de la otra parte, ya quiero hablar de entrevista. De la otra parte, cuando uno ve un hombre que hace esto, uno pone todo, y casi con los elementos que tenemos y las amistades y las locaciones, pues ponemos la otra mitad del presupuesto que hace falta para hacer la película. Porque una cosa buena en Miami es que uno conoce muchas personas por muchos motivos, a políticos, a empresarios o a personas del pueblo que dicen, ¿qué te hace falta? Una máquina de coser, ven a buscarla a mi casa, que yo tengo un antique, y vas y la buscas y la pones en la película y te ahorras ese dinero. Y como eso consigues autos de época, personas dicen, yo tengo un camión de época, te lo arreglo para que lo tengas, para la película. En fin, las maneras son muchas para hacer, hay que tener las ganas de hacerlo. Oye, sí, muchísimas ganas. Voy a aprovechar esta oportunidad de ver a alguien más ahora mismo en esa pantalla. Se trata de tu perro Yago. Por favor, qué bien.
Dime, háblanos de Yago, ¿cómo es ese enlace con él? Ese es el otro niño de la casa, es un niño malcriado que está aquí y míralo ahí. Ese es el otro hijo, Tenemos, aparte de. ahí estamos viendo en pantalla algunas imágenes que tienen con el perro. La familia, Lilo, ¿qué representa la familia para ti dentro de tu mundo profesional como tal, personal y sobre todo profesional? Bueno, mi familia es todo. Mi familia, aparte de convivir, vivo con mi esposa y con mi hijo. Mi hija vive con su madre en Nashville y viene para acá y es parte de la familia. Mi hija es como una hija para Iracema. Trabajamos juntos. Mi hijo ahora, cuando hicimos el capo en Colombia, fue de primer asistente de dirección conmigo, contratado por Paramount. Y mi esposa fue con nosotros y era la retaguardia. Todo, y cuando hacemos una película acá, pues entonces ella hace casting, productora ejecutiva y de todo. Y mi hijo, por ejemplo, ya empezó a codirigir conmigo antes de hacerme la asistencia. La familia es todo lo que es papeles, las cuentas de la casa, todo eso lo lleva Iracema. Y a mí, pues, Tú otra no- parte, pero nos complementamos. claro, tú no, De pronto ella está fregando y yo estoy limpiando la casa. O sea, tenemos una relación así muy de apoyo, muy eh, de colaboración en todos los sentidos. qué bonito. Y si te mencionara, por ejemplo, te voy a mencionar un nombre, tú me dirás. Gilberto Reyes, por ejemplo, ¿qué significa? Gilberto Reyes es como mi hermano, lo conozco antes de conocer a mi esposa. Gilberto, trabajamos juntos en Cuba, hemos trabajado aquí en Estados Unidos, es el gran amigo incondicional. Yo le digo que él dice que es el padrino de mi hijo, no el padrino, el padrino. Y con Gilbertico tengo la tranquilidad que yo llamo el teléfono y nunca va a decirme que no, como él me dice a mí cualquier cosa y hay un sí siempre por delante porque es esa familia que te regala la vida. Ese hermano que te regala la vida, ese es Gilberto Reyes para mí. Qué bonito cuando se tiene un amigo al que puedes llamar y decir, oye, me hace falta, estoy ahora mismo agobiado, necesito que vengas, quiero conversar. Lilo, por ejemplo, no a ver, para los que estamos ahora mismo, o sea, que están conectados con nosotros, estamos hablando con Lilo Vilaplana, una personalidad importante dentro del mundo de los medios. Y no es cualquier persona, es una persona que ha brindado muchísimo su arte por muchísimos países y sobre todo con 8 premios a India Catalina en Colombia, 8 TV novelas, si no me equivoco, tú me rectificas, por El Capo, a Mejor Director y Mejor Serie, 2 premios Emmy en los Estados Unidos y 3 premios al Festival de Cine, 2 con esta más reciente producción que es Plantadas y uno con Plantados. Sin embargo, también has girado todo tu mundo al microteatro, por ejemplo. Sabemos que el inicio fue haciendo teatro, pero después continuó haciendo teatro en Miami. Sí, yo empecé en Nuevita, Camagüey, en Cuba haciendo teatro. Luego en Colombia monté varias obras de teatro de Salvador Lemis, monté Galápagos, y monté otra obra que título muy largo, El extraño caso de los espectadores que asesinaron a los títeres. Y tuve una academia de actuación, ahí montamos muchas obras de teatro, los cuentos de Camarón y demás. Pero en Miami me trajo Telemundo a dirigir Dueños del Paraíso. Y después tuve un tiempo ya esperando la residencia y me acerqué a microteatro y en ese espacio pues monté como 20, 21 obras de teatro, 22, no sé, un número así, pero muchas obras de microteatro, que son obras muy cortas, de 15 minutos, y fue un ejercicio muy chévere, porque aparte de hacer microteatro conocimos actores jóvenes, conocimos cómo se movía Miami, luego con dos españoles, con Alberto Mateo y se me va el nombre de ella, y Paulina Galvis. Y con Paulina Galvis, una obra de Carulla, sí, españoles, los tres son españoles, montamos Nadie te conoce como yo, que estuvo
6 funciones en Miami del Country Auditorium. Y eso fue una obra muy, muy chévere de hacer aquí en Estados Unidos. O sea, el teatro siempre ha estado presente en mi vida. Se nota que no hay manera de desligar a Lilo del arte. No hay manera, no existe. Lilo, Colombia, México, Argentina, ¿cuántos países más podemos hablar? O, eh, bueno, en Puerto Rico grabamos parte de Plantados, Estados Unidos, México, Cuba y Colombia. Ahí es donde realmente he dirigido. He trabajado con actores de otras nacionalidades, peruanos, chilenos, argentinos, Uruguay, españoles. Pero eso ha pasado en Colombia, ha pasado en México, ha pasado acá, con actores de muchas nacionalidades. Qué bien. Uno siempre atesora trabajar, ¿no? Y tener obras, como, es como con los escritores que guardan sus libros para sí. Y me imagino que también lo hagas con todos esos trabajos que has realizado. Pero, por ejemplo, ¿qué significa el caballo para ti? El caballo significa mucho porque es un poco eh, retornar a las historias de Cuba. Eh, es un poco la muerte del gato, ese corto que tantas cosas lindas me trajo a mi vida. Un buen día fuimos a un restaurante con mi esposa y estaba ahí Marcos Miranda y su esposa Normita y nos encontramos en una mesa y ahí empezamos a comer y él me cuenta una historia, la del caballo. Y le dije, eso es tremendo corto, escríbelo. Él lo escribió y le dije, yo quiero actualizarlo un poquito, déjame trabajarlo. Me dijo, tienes la libertad para hacerlo. Me senté, lo escribí, se lo envié y me dijo, me gusta cómo quedó. Le dimos, eso había pasado en Cuba en el 80 y pico y le dimos actualidad. Y entonces dije, vamos a conseguir un dinero para hacerlo y vamos a hacer esto de todas maneras. Se consiguieron los recursos mínimos para hacerlo y lo rodamos en 5 días. Pensamos hacer un corto y salió en una película de 1 hora y 15 minutos. Qué buena sorpresa, qué buena sorpresa. Y entonces, ¿cómo llega a usted esta idea de seguir la línea de plantados y aparece plantadas? ¿Cómo aparece esta idea en su cabeza? Mira, Plantadas llega por Reynold Rodríguez. Ese me aparece un día y me dice que si los plantados tienen su película, ¿por qué no hacemos la de las plantadas? Y un poco obstinado de buscar tantos recursos para aquí para él, es que para esa película hace falta recursos. Y él, ¿usted tiene para hacer la película? Le dije en broma y me dijo, yo cuento con la moral del exilio. Bien. Y salió, y al principio pensamos que de pronto él no, o sea, que era una idea descabellada. Él me dijo, yo estoy dispuesto a vender mi casa por hacer la película. Y salió a buscar el dinero. Y yo dije, no, este hombre hay que apoyar a este Quijote. Y apoyamos, lo apoyamos, lo apoyamos. Y ya la película es un hecho. Lleva 9 semanas en cine. Nos ganamos los 2 premios del Festival de Cine de Miami. Y vamos para Puerto Rico, vamos para Dominicana y vamos a seguir extendiéndola en otros festivales y en otros países. Ojalá llegue a España. Ojalá algún distribuidor de España se interese en ponerle en algún cine en España. Así mismo es, amén, y la podemos tener por acá. Y otra cosa, es que no solamente estuvo usted dirigiendo plantadas, sino que tuvo ese apoyo de sangre familiar. Camilo, por ejemplo, su hijo. Claro, al ver a mi hijo, tuvimos mucha sangre joven ahí y, por ejemplo, el director de fotografía, José Ovi Jiménez, había trabajado con él siempre de asistente de GAFE, pero él llegó como director de fotografía y le imprimió también a la película. Él junto con Camilo armaron toda la parte visual de la película. Camilo estudió en República, en Praga, estudió un tiempo pero hizo su carrera en Emerson, aquí en Boston. En Boston, él es graduado de cine y tenerlo al lado mío para mí ha sido fundamental porque él es la sangre joven. eh, eh, y nada, me, me da mucho orgullo Mucho trabajar orgullo. con él, me da mucho orgullo y también me da consejos. Él parece ser mi papá. Eso pasa. Ahora mismo, ¿cuál es la visión que tiene usted con respecto a todo lo que ha mostrado en su cine, en su trabajo, con respecto a Cuba? ¿Cuál es la visión de la situación para usted?
Mira, la situación en Cuba. Vamos a partir del más reciente acto, el más reciente hecho. Ellos dicen que 4 borrachos en Caimanera armaron un desorden. Y 4 borrachos hicieron que bajara el internet, que tumbaran el internet. Yo no los oí escuchar en ningún video diciendo que querían beber, que querían alcohol, sino que querían libertad. Entonces, yo creo que la realidad es más fuerte que lo que quieren hacer creerle al mundo. El castrismo se quedó sin argumento, se quedó sin nada. A ellos, tú miras para los lados y lo que ves es miseria, pobreza. Si buscas las imágenes de Cuba o las estadísticas de Cuba antes de 1959, todo estaba, había algún que otro plan político, pero todo estaba mucho mejor, inmensamente mejor que ahora. Entonces, la realidad es el principal enemigo de la dictadura. Que tú mires y veas la suciedad, el desastre, las malas estadísticas, la miseria del pueblo cubano, porque hay miseria en una isla donde no hay pescado, no hay sal, en una isla donde en Nuevita, mi pueblo, habían 4 salinas cuando yo era un niño, o sea, herencia del capitalismo. No hay azúcar en un país que era la primera potencia de caña, de venta de caña de azúcar de caña en el mundo. No hay nada. O sea, no hay para arreglar las casas, pero sí para construir hoteles. Hay un bloqueo selectivo. O sea, hay un bloqueo, pero el pollo que vende dice Made in Estados Unidos. Entonces, ¿cómo le explica al pueblo que está bloqueado, pero come pollo del país que te bloquea? ¿Cómo explica? Hay una red que cierre toda la isla para que no entren los pescados. Lo que hay es prohibiciones, lo que hay es represión, lo que hay es ausencia de libertad, lo que hay es un sistema fallido. Entonces, ellos, los comunistas, no están preparados para enfrentar los argumentos que hay por Internet. No están preparados porque te responden con consignas, te responden con insultos, pero nunca con argumentos. Y eso vengo probando desde Colombia. Cuando yo me enfrentaba en Colombia al cónsul, al vicecónsul, a toda esta camarilla de delincuentes, que yo los acusaba, no eran capaces jamás de darme la cara, ni de entrar en debate conmigo, ni privado ni público. No podían hacerlo porque no tienen argumentos para defender el desastre. No hay cómo defender ese desastre. Y de verdad es odioso los cubanos dentro de la isla que gritan a favor de la dictadura sabiendo que son tan miserables y tan humillados como los cubanos que quieren decir libertad o que están en las cárceles. Es inaceptable tantas organizaciones del mundo que hacen oídos sordos o se hacen los ciegos frente a los crímenes del castrismo. Es de verdad la complicidad de la izquierda mundial con la dictadura castrista en Cuba, es darle la espalda a nuestro pueblo cubano. Cuando uno habla mal de lo que sucede en Cuba, no habla mal de Cuba, uno habla mal del sistema que impera en la isla. Cuando dicen elecciones en Cuba, elegir, si tú tienes un solo candidato, no estás eligiendo, estás reafirmando que es el dictador, el tirano de turno que quiere imponer la dictadura, sino que me diga alguien quién fue el que resultó derrotado en estas elecciones contra el títere Canel. Entonces, son muchas cosas, por eso te digo que la realidad es más fuerte y la realidad es la que un día va a acabar con esa dictadura, ese pueblo entero en la calle va a decirle no más y va a pasar. Esto no, cuando dice esto no va a pasar, eso nunca se va a acabar, eso son bolas que echan a rodar la dictadura. El pueblo cubano va a acabar con esa dictadura y va a ser muy pronto. Lo sé. Así es, se carga uno de emociones sabiendo que hemos salido de Cuba con ganas de que todo pues mejore y que realmente haya la libertad que tanto deseamos, ¿no? ¿Qué significa ahora mismo para Lilo después de haber, o sea, salido de Cuba, haber hecho trabajos en Cuba, pero ahora mismo quizás no piensa Lilo en poder haber hecho este trabajo también dentro del territorio? ¿Cómo es para Lilo ahora mismo no poder estar trabajando justo dentro de su propio país? Mira, para todos los creadores que están fuera de la isla es muy difícil. No tenemos un país que nos respalde.
todas las personas en el mundo tienen un país que te respalde, que te dé un espaldarazo ante festivales, ante eventos, ante todo. Uno, como creador, no tener país es sentirse huérfano, estar desprovisto de armas, pero solamente te queda la moral de que lo haces por Cuba libre, por esa Cuba que habita en la memoria. Si estuviéramos en Cuba, ¿te imaginas cuántos creadores cubanos, no solo artistas, cuántas personas hubiéramos hecho tantas cosas por ese país? ¿Te imaginas cómo estaría la industria de la telenovela, el cine, La cómo música, estaría todo. la El música, las deporte. artes plásticas, el deporte, la literatura? Acá en Miami hay muchísimos escritores cubanos. ¿Cuántos? En Europa, ¿cuántos hay? Científicos. En México, están diseminados por el mundo. Si todo ese talento está regado por el mundo, te imaginas que estuvieran trabajando dentro de Cuba o por Cuba, de cualquier país del mundo, pero por Cuba, ese país estuviera de verdad en los primeros niveles de vida del mundo, porque lo estaba en el momento que la dictadura llega al poder. No que triunfa, porque ellos no triunfaron, existió un vacío de poder y ellos entraron al poder. Eso fue así, incluso cuando Castro entra es porque Batista huye, Claro, si no, no, ellos no. claro, claro. Qué fuerte con todo esto, ¿no? Pero por lo menos sentir como cubano, siento agradecimiento por esos cubanos, colegas, amigos que han llegado allí y que les has brindado la mano. Lilo, ¿qué no pudiera faltar? Quedan pocos minutos para la entrevista, desgraciadamente, pero haremos quizás alguna otra porque siempre tenemos mucha información. ¿Qué no pudiera faltar en la obra de Lilo? ¿Qué pudiera faltar? ¿Qué no pudiera faltar? Nunca. Ah, que no pudiera faltar. Un mensaje. En todas las obras que realizo siempre quiero dar un mensaje humano o político o social. Siempre en mi obra tiene que existir un mensaje, un aprendizaje, una enseñanza. Muy bien. Plantados, plantadas, el caballo, para todas estas personas que necesitamos, tenemos ganas de ver estos materiales, ¿cómo podemos hacer? Bueno, en el caso de Plantados está en Amazon Prime. En el caso del caballo, está en una plataforma que se llama El Caballo Película, el caballo Película. En esa plataforma, es una plataforma personal casi, ahí pueden adquirirla. Y Plantadas está por ahora solo en cine, posiblemente la semana que viene. Nuestra distribuidora VIP, pues ellas están trabajando para llevarlo a la plataforma. Es difícil, Sí, porque claro. cuando el tema es denunciando a la dictadura castrista cubana, pues entonces siempre ahí aparecen los cómplices que dicen que ese tema, porque temen, exactamente, como no tenemos país, temen que el país mande una carta contra, eh, contra la película. Incluso yo cuando viajo a los aeropuertos, siempre buscan la computadora y siempre me demoran, siempre me ponen un puntico rojo en una esquinita, así sea yo Claro. cubano, cubano-americano. Pues entonces siempre es una angustia viajar porque ellos te inventan cualquier calumnia para que los países desconfíen de las personas que Así es. viajan, ¿no? Y que los denuncian a ellos. Así es, pues Lilo, le agradezco muchísimo la conexión con nosotros, contarnos todas estas historias. Se nos quedó muchísima información por hablar, pero toda persona que quiera saber más, pues así, que lo pueda buscar en las redes. En su Instagram, pudiera dar el Instagram, lo ponemos acá en pantalla. Claro que sí. Quizás, Mientras arroba Lilo Vilaplana y el de mi compañía arroba Vilaplana Films. ahí estamos Y conectados. en Facebook pueden seguirme como Lilo Vilaplana igual. Pues nada, que el éxito no nunca te abandone, que la familia siempre tenga mucha salud, muchas bendiciones. Abrázame de mi parte a todos los cubanos, a mis amigos, a colegas y ojalá algún día podamos estar trabajando como actor, director. Un placer. Gracias por estar con nosotros, Lilo. Eso va a pasar porque los sueños se cumplen. Amén. Y igual quise trabajar con ustedes. Muchísimas Eso va a pasar. gracias. Pues nada, que tengas un excelente día hoy, mañana y siempre. Y sobre todo con tu trabajo, que es espectacular. A ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en un próximo encuentro.